Hola Mindrawer, bienvenido a la sesión 5 del pensamiento conceptual. Ten listo tu Trapper Keeper para que tomes los apuntes que respondan las preguntas de esta sesión y con esa información puedes desarrollar con éxito tu preexamen. Para que cumplas el propósito de esta sesión, debes conocer y poner en práctica la siguiente información. Presta mucha atención. Existe otra regla mentefactual llamada regla de coherencia, que sirve para indicar que las isoordinadas de una clase deben estar relacionadas con el sentido que se tiene desde el propósito de lectura, porque algunas clases pueden tener varios sentidos. Por ejemplo, la clase salsa puede definirse desde la culinaria o desde el baile. Esta regla se debe evidenciar en 3 escenarios: entre las isoordinadas de cada clase, entre las clases del mentefacto y entre el mentefacto y el propósito de lectura. Además, siempre se debe respetar el contexto de la clase concepto central. Otra información que debes tener en cuenta es: en el fragmento que une la clase concepto y las isoordinadas, estas deben pertenecer a un mismo contexto y deben ser excluidas de esa clase, claras y coherentes. Así, facilitan identificar las relaciones entre dos o más conceptos. Recuerda que un mentefacto surge como herramienta para resolver un vacío de información, y para trazar la ruta de lectura se debe establecer un propósito de lectura, y este te servirá para verificar la regla de coherencia, ya que desde allí se desprende el contexto de la clase concepto. Ayúdame, debo encerrar en un óvalo las clases que pertenecen al contexto tecnología para la clase concepto central indicada. Claro, teniendo en cuenta que el contexto de la clase red es tecnología, es muy sencillo identificar que las otras clases que pertenecen al mismo contexto son router, switch, red inalámbrica, porque las clases red de arrastre, anzuelo y atarraya pertenecen al contexto pesca. Ahora aplico la regla de coherencia en estas dos clases, ubicando los números de las isoordinadas que le corresponden a cada clase concepto, de acuerdo a un contexto. Pero, ¿cuál contexto? Bueno, el merengue puede definirse desde la música o como alimento. Teniendo esto claro, pude establecer que las isoordinadas que definen merengue desde la música son la 1, la 2 y la 4, y las isoordinadas que definen merengue como alimento son la 3, la 5 y la 6. Por último, voy a aplicar la regla de coherencia al diagrama de Venn, tachando con una X la clase que no pertenece al contexto de la clase concepto central. Fíjate que todo el contexto de la clase concepto es música, por lo tanto la infraordinada merengue suizo no pertenece a este diagrama por ser un tipo de merengue como alimento. Recuerda que para determinar cada clase y cada isoordinada correctamente en un mentefacto, debes aplicar la regla de coherencia, teniendo siempre en cuenta el contexto dispuesto desde el propósito de lectura. Bien, ya es hora de empezar a ejercitar. Continúa con el desarrollo de tu preexamen y recuerda llevar todas tus inquietudes a clase. Hasta la próxima sesión.